Hola, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Jorge Rubio. Bienvenidos a Salud y Deporte. Los invito a que nos escriban nuevamente y como cada programa a nuestras redes sociales, @canal 14MX, @soy Jorge Rubio P. Por favor, utilicen el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy es ajedrez, aprovechando que cada 20 de julio se conmemora el Día Internacional. La Real Academia Española define el ajedrez como un juego de mesa entre dos personas que se practica sobre un tablero en el que se utilizan 16 piezas por jugador, desiguales en importancia y valor, que se desplazan y comen las del contrario basándose en ciertas reglas. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional reconoció en 1999 a la Federación Internacional de Ajedrez, considerando a esa práctica como un deporte, el cual busca llegar algún día a los Juegos Olímpicos como parte del programa de competencias, no como exhibición, tal y como ocurrió en Sydney 2000. El ajedrez, como se conoce en la actualidad, nació en Europa durante el siglo XV y hasta 1886, en que se organizó el primer campeonato del mundo. Este deporte favorece el desarrollo de varias habilidades mentales, fomenta los aspectos intelectuales, recreativos, la capacidad de concentración, ayuda a la socialización y a fortalecer el respeto hacia las personas y reglas. Está científicamente comprobado que los niños que juegan con frecuencia ajedrez mejoran su rendimiento en matemáticas y en comprensión de lectura en un 17% sobre quienes no lo hacen. Las personas adultas que suelen jugar retrasan el envejecimiento de la mente. Y de esta forma vamos a iniciar. Esta es una breve introducción, pero ahorita nos van a platicar exactamente y con otras palabras qué es el ajedrez. Y justamente hoy tenemos aquí en el estudio a Miguel Castillo Castelán, licenciado en Filosofía, egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, profesional en ajedrez desde 1977, maestro nacional por la Federación Mexicana de Ajedrez y clasificado como jugador internacional. Además es entrenador por la Federación Internacional de la Especialidad. Desde hace 10 años es entrenador en el Instituto Politécnico Nacional y es el presidente de la Asociación de Deporte en la misma institución. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y también saludo con muchísimo gusto a Hugo Sánchez Castillo, doctor en psicología por la UNAM, cuenta con un postdoctorado en cognición y estimación del tiempo por la Universidad de Columbia en el estado de Nueva York. Ha participado en varias entrevistas en diferentes medios de comunicación, una de ellas hablando sobre el ajedrez y el cerebro. Además es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ustedes, auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vía remota está con nosotros Kevin Osuna, ingeniero en mecatrónica por la Universidad Tecnológica de Tecámac y estudiante de la licenciatura en negocios internacionales del Politécnico Nacional, campeón en el 2014 del torneo de ajedrez interpolitécnico. Ha participado en varios eventos nacionales e internacionales. Además, es instructor nacional de ajedrez por la Federación Internacional de la Especialidad. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, gracias. Un placer de estar aquí. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y vamos con la primera pregunta de nuestro público este día. Hola, soy Ricardo Ortiz y mi pregunta es, ¿qué es el ajedrez? Bueno, ya les daba yo una breve introducción, pero es, digamos, lo que uno puede encontrar de información sobre el ajedrez, pero ¿quién mejor que Miguel nos pueda decir qué es el ajedrez? Alguien que lo ha practicado durante tanto tiempo, que lo ha enseñado durante tanto tiempo. ¿Qué es? ¿Cómo hacérselo saber a la gente de una forma más sencilla? Es un juego. Simplemente es un juego. Lo que pasa es que el ajedrez, entre más lo aprende a jugar uno, va pasando por diferentes etapas. Después de un juego pasa a ser juego-ciencia. Y después de la etapa de juego-ciencia pasa a ser deporte. Y después de deporte pasa a ser arte. Entonces, cada etapa es diferente en el ajedrecista. Y entonces, podemos decir, ya vamos a ir entrando un poco en este debate, si es deporte, no es deporte, por qué se considera así. Pero bueno, el ajedrez es un juego, como cualquier otro deporte, es un juego que hay que disfrutarlo, que hay que entenderlo para poder ir progresando, si así se quiere, pero también lo podemos ver no siempre como que sea tan competitivo, ¿no, Miguel? Puede ser también algo recreativo. Totalmente. Perfecto. Y Kevin, platícanos un poco cómo se juega el ajedrez. Tú como jugador, ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo aprendiste a jugar? Bueno, yo empecé a jugar cuando era niño. Desde los 8 años, mi abuelo, mi papá y mi tío se reunían a jugar en el comedor, en la sala. Y bueno, las reglas son muy sencillas. Los movimientos de las piezas son muy claros desde el inicio de la partida y prácticamente no cambian conforme avanza la partida. Entonces es muy fácil aprender que el peón avanza hacia adelante, captura en diagonal, el caballo se mueve en L, alfiles se mueven en diagonal. Y bueno, el objetivo del juego consiste en capturar al rey enemigo
evitando que nos capturen el nuestro. Entonces, el objetivo es muy claro, es muy sencillo y cualquier niño lo puede aprender muy rápidamente. Oye, pero siempre como que vemos al ajedrez como un juego complicado, ¿no? Vemos como que solamente personas tal vez que son muy intelectuales lo practican, pero en realidad no, o sea, es un mito en realidad, ¿no? ¿Es fácil jugarlo y aprenderlo, Kevin? Sí, la realidad es que es muy sencillo, como comentaba, tiene reglas muy bien cimentadas, son muy fáciles, en 10 minutos podemos entender tanto cómo se mueven todas las piezas como algunos movimientos especiales, como lo es el enroque. Y después de eso ya estamos listos para jugar, ya que prácticamente después de conocer los movimientos tenemos que saber cuál es el objetivo. Y como, bueno, en el ajedrez el objetivo es el rey, simplemente vamos descubriendo la forma en la que podemos atacar a ese rey. ¿Qué tan divertido es, Kevin? Porque los vemos siempre muy concentrados, nadie habla casi, ¿no? Hay mucho silencio. ¿Realmente es divertido jugarlo? Claro que sí, es bastante divertido porque el hecho de que estemos sentados y aparentemente no estemos en movimiento, igual es otro mito. La realidad es que dentro de la mente de cada uno están ocurriendo miles de cosas. En una partida de ajedrez se ve el 20% de lo que las personas en realidad están pensando. Entonces, el hecho de echar a volar nuestra imaginación es exactamente igual como leer un libro, como escuchar una poesía, escuchar música. Todo ese tipo de sensaciones que vamos teniendo durante este proceso nos lleva a otro, pues, proceso mental. Y hablando de procesos mentales, Hugo, el ajedrez nos enseña, nos ayuda desde pequeños hasta grandes a pensar. No, no. Pues el pensamiento es una función inherente al sistema, ¿no? Entonces no nos enseña a pensar. O sea, el pensamiento viene en conjunción con la interacción con el medio. Si cambiamos la pregunta hacia el ajedrez nos permite la facilitación de algún proceso cognitivo, entonces en ese caso sí. Okay. En ese caso sí tendríamos que pensar en que hay particularidades muy específicas del ajedrez cuando se practica de manera cotidiana. Porque así como lo presenta el compañero, pues, aprenderte cómo se mueven las piezas no te lleva realmente a una práctica benéfica del ajedrez. Te lleva a aprenderte una serie de reglas y esa serie de reglas la puedes aprender en cualquier cosa. En el turista mundial, en el Monopoly, en cualquiera de los juegos de mesa que tienen esta cuestión de interacción con el otro. Pero si lo llevamos a este nivel en el cual de proceso cognitivo, entonces uno tiene que haber una característica que tiene que ser repetidas ocasiones y entonces dependiendo de las características del juego van a ser los beneficios que tú vas a obtener. Okay. Entonces dentro de los beneficios que se pueden obtener, uno de los más importantes es la cuestión prospectiva. Es decir, cuando una persona se engarza en una partida de ajedrez, particularmente lo que tú tienes es que estás tomando decisiones, que es el primer concepto que es importante. Y la toma de decisiones te permite saber si mueves A, B, C o D, qué consecuencia vas a tener. Y las consecuencias pueden ir a mediano, a corto y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo es me come o no me come. Las consecuencias a mediano, cuántas jugadas puedo tener. Y las consecuencias a largo plazo, qué es lo que puedo yo hacer, qué es lo que pasa en el cerebro de los grandes maestros. Los grandes maestros tienen muchas jugadas en mente y están haciendo una prospección de qué es lo que va a pasar en las siguientes horas, en las siguientes jugadas que yo puedo tener. Entonces, en ese sentido obtengo eso. Obtengo lo que se obtiene en cualquier juego de mesa, que es el seguimiento de reglas, que eso te permite tener una formación en una cuestión de ponderación, te permite disminuir la impulsividad y te permite la regulación de estas conductas compulsivas que a veces pueden tener los sujetos, ¿no? Sí, eso en un inicio. Y que es muy importante todo esto que acabas de comentar, es tan importante hacerlo desde la infancia. Y en muchas partes del mundo, España es uno de los países que tiene en sus programas escolares justamente la práctica del ajedrez para enseñarle muchas cosas como las que acabas de comentar, o algunas de ellas, justamente, ¿no? Tienes que respetar las reglas, desde chicos la toma de decisiones, porque al final el ajedrez nos va a ayudar no solamente a saber jugarlo, sino a la vida en general, ¿no? Claro, totalmente, pero ahí hay que hacer un apunte que es muy importante. Hace ratito el maestro lo decía de manera muy clara, hay niveles.
O sea, tú no puedes enseñar un juego con las reglas de un profesional, con las características a un niño pequeño, porque entonces lo pones en una situación de frustración. La capacidad que tiene el infante para procesar la información va a depender de la etapa del desarrollo en la cual se encuentra. Y eso lo que determina son capacidades cognitivas que van madurando a lo largo del desarrollo debido a la estimulación del medio. Entonces significa que si yo de repente a un niño de 6 años lo pongo a jugar ajedrez con ciertas características, puedo frustrarlo y que odie el deporte o que odie la actividad. Es decir, en un niño de 6 años las reglas y la lógica del ajedrez tienen que ser totalmente distinta a de un niño de 8 años, un niño de 12 años, un niño de 16 años, un adulto y demás, etcétera, para que entonces se puedan obtener beneficios a largo plazo, que son modificaciones plásticas en el sistema nervioso central a partir del juego cotidiano de esta actividad. Que bueno, podremos eso replicarlo en casi todos los deportes, porque justamente por eso los entrenadores, los maestros deben de saber paso a paso a seguir, porque si no vamos a frustrar a los niños. ¿Cuántas veces no hemos visto a un niño jugando fútbol, ¿no? Que es el deporte, no el más practicado, pero sí, puedo decir, más famoso de México? Y ahí están los papás frustrando a los niños porque no metieron un gol o porque hicieron una mala jugada. Hablábamos hace unos momentos de si lo consideramos o no deporte. El Comité Olímpico Internacional lo considera ya como un deporte, aunque no lo vamos a ver en estos Juegos Olímpicos. Pero ¿es o no deporte y por qué lo podemos considerar como deporte, Miguel? No, es deporte porque hay olimpiadas de ajedrez, a diferencia de las olimpiadas de otros deportes que se hace cada 4 años. Las olimpiadas de ajedrez se hace cada 2 años. Entonces, y deporte porque hay más de 200 países donde ya están afiliados a la Federación Internacional. Entonces, el ajedrez se le considera al comité, como el Comité Olímpico, como un deporte totalmente desde la fecha que usted acaba de decir. Pero las personas dicen, ok, no me estoy moviendo. Ahí es donde entra este debate, ¿no? Solamente tengo que, sí, claro, tenemos que pensar en los músculos, pero realmente la gente todavía lo considera como un juego, no un deporte. Kevin, ¿tú qué podrías decirle a las personas? Porque realmente pues, no te vas a lesionar la mano, no te vas a lesionar un dedo y muchas veces pensamos que tiene que ser forzosamente una actividad en donde nos estemos moviendo para que lo consideremos como deporte. Además de las reglas, por supuesto. Ok, la realidad es que es un deporte mental en donde prácticamente no existe impacto físico y bueno, el cerebro es un músculo, entonces a final de cuentas se está haciendo uso de este músculo para realizar esta actividad. No es físico, como el comento, es mental. Entonces la realidad es que es un deporte porque hay una competencia entre 2 personas a través y utilizando un músculo. Entonces la realidad es esa. Bueno, ¿Qué podemos considerar un deporte? Sí, adelante. Se ha comprobado, o sea, se han hecho estudios científicos de que el estar 4 o 5 horas jugando el maestro que está, la quema de energía es similar a lo que están jugando 3 sets de tenis. No se suda, no se corre, pero la quema de energía de estar tenso constantemente, eso hace que se provoque un desgaste. Por ejemplo, jugar un fin de semana un torneo de 4 partidas, de 6 partidas en 3 días, el desgaste es de perder 3 kilos de peso. Vale, ¿le parece si dejamos ese tema ahorita para regresar? Vamos a hacer nuestra primera pausa. Creo que es muy interesante para todos aquellos que incluso les encanta el ajedrez y además quieran perder unos kilitos. Bueno, creo que tienen que escuchar después del corte lo que nos tiene que compartir el maestro Miguel. Los invito a que nuevamente nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Al regresar escucharemos la historia de Karen Hurtado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Y estábamos platicando y nos comentaba el maestro Miguel acerca de esta quema de energía y que se puede llegar a perder peso en una partida larga de ajedrez. Retomemos, por favor, este tema. ¿Cómo está? Porque realmente yo creo que la gente no tenía ni idea de que podían incluso llegar a bajar de peso por no sé si llamarle estrés o ¿qué lo provoca? La tensión nerviosa que está uno constantemente pensando
Por ejemplo, cuando los jóvenes están estudiando y hacen un examen de 2 o 3 horas, también queman bastante energía y hay un desgaste. Pero en el ajedrez es muy especial, porque no nada más estamos 2 horas, estamos 4 horas o 5 horas en la mañana y como son 6 rondas, entonces tienen que regresar en la tarde y tienen que jugar otras 5 o 6 horas. Entonces se está trabajando un promedio de 8 a 10 horas. Entonces, esa energía se pierde. Por eso yo decía hace rato que a la primera instancia es un juego. Se entretiene, lo aprende uno. Pero ya cuando uno lo toma más seriamente se vuelve juego ciencia. Ciencia porque hay que estudiar igual como cualquier carrera. Hay que aprender, todo el conocimiento. ¿En qué momento podemos saber y definir que ya pasamos, que ya brincamos la barrera del juego al juego ciencia? Es muy sencillo. Cuando le quieres ganar al otro y no le puedes ganar. Ok. Ya cuando queremos jugar más tiempo, ¿no? Sí, dices, no le puedo ganar, pero para ganarle tienes que leer libros, estudiar. Claro. Hugo quería comentar algo de esta pérdida de energía. Bueno, en realidad de lo que acaban de decir, ¿no? Porque primero es que es un problema de definición. Porque pues, yo creo que el auditorio tiene que entenderlo muy claramente, porque hay otro debate que es muy importante y es el de los videojuegos. O sea, si yo tengo un videojuego y estoy jugando FIFA, puedo hacerme experto en el FIFA, pero eso no me hace Ronaldo. ¿Me explico? Claro. Eso no me hace Messi. Sí. Y hay una petición de los jugadores de videojuegos que lo pongan en el mismo nivel, en el nivel del fútbol, y que ganen incluso lo mismo. Y si tú te pones a pensarlo, y bueno, pues ¿en qué momento vamos a ponerlos al mismo nivel? El problema está en la definición, que es lo que definimos como la actividad a la cual nos estamos aproximando. Entonces, si no definimos correctamente el ajedrez, volvemos a caer en esta malinterpretación de que es realmente lo que lo podría hacer una actividad que podría alcanzar el rango de deporte y no el rango de un juego o un videojuego que es una actividad 100% lúdica y que nos llevaría a otro tipo de contextualización, inclusive nos lleva a problemas de adicción a los videojuegos. Y el ajedrez, como ha pasado en otro nivel, no tiene esta conceptualización, aunque sí podría causar una adicción. El problema está en el concepto. Entonces, para que la práctica sea considerada un deporte, tiene que haber un objetivo, tiene que haber reglas, tiene que haber una práctica constante, tiene que haber una asociación que la respalde y tiene que haber comités que digan las reglas y las formas de hacerlo. Y entonces, en ese sentido, ha alcanzado el rango en el cual ha pasado en estas características y por eso es que le han puesto el nombre de Olimpiadas a la práctica de esta condición particular. En el caso particular del cerebro, el cerebro no es un músculo, disculpen, el cerebro no es un músculo. Se puede entrenar como un músculo, pero no pasa lo mismo porque no crece. De hecho, en realidad sucede lo contrario. Con las personas que se hiperespecializan, particularmente en el caso del ajedrez, lo que se ha encontrado es que la corteza del cíngulo se hace más chiquita. Es decir, tenemos una corteza de este tamaño y cuando una persona juega por muchísimos años se hace más chiquita. Eso significa que lo que hace es que la red está hiperespecializada. En el caso del sistema nervioso central, que algo se haga más pequeño no significa que sea malo. Lo que significa es que la red neural se está conectando de una mejor manera, es más eficiente, es más hábil en extraer y en obtener la información. Entonces, en ese sentido se hace pequeña porque se hace compacta, porque se hace específica, porque se hace más eficiente en el manejo de la información. Y el otro punto que quería aclarar, que lo acaba de aclarar el maestro, tiene que ver con la activación del eje HPA. Cuando se vuelve una actividad altamente competitiva, lo que tú tienes son componentes de estrés, de ansiedad, y lo cual activan los sistemas de sobrevivencia, los cuales provocan que haya un incremento de hormonas relacionadas con el estrés, particularmente el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y entonces incrementa la disponibilidad energética, se desdoblan los reservorios a largo plazo, el sujeto se mantiene más activo, el sujeto se mantiene más alerta, y en consecuencia puede haber una pérdida de cuestiones energéticas, porque inclusive disminuye situaciones básicas de sobrevivencia, como son la ingesta de líquidos, la ingesta de alimentos, la conducta sexual, la conducta de crianza, y entonces eso hace que el sistema se engarce solamente en la actividad que está haciendo, y de ahí la pérdida de peso. Esto ya hay un estudio completo del jugador profesional. Totalmente un jugador profesional tiene que compensarlo con ejercicio físico. Porque si no compensa ese desgaste mental, de desgaste de estrés, nos lleva a consecuencias muy graves, ¿no? O sea, se desconecta uno de la realidad, podríamos decir. Pero es muy importante, por ejemplo, el que está profesional del ajedrez que haga 1 o 2 horas diario de ejercicio aeróbico. Es obligatorio. No fumar, no tomar, comer bien, comer alimentos que sean saludables para el cerebro.
Y justamente dejo la pregunta por el momento, Kevin. Ahorita nos platicas un poco justamente de esta actividad física. Tú como jugador, ¿qué tanto realizas al día para mantenerte en forma? Primero me gustaría escuchar el testimonio de Karen Hurtado. Ella es exjugadora de ajedrez de la UNAM y actual maestra. Hola, mi nombre es Karen Saide Hurtado Romero, yo soy jugadora de ajedrez y actualmente cuento con el título de maestra FIDE otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez. Les voy a hablar un poco sobre los beneficios que creo que traen la práctica de este deporte a una persona. Yo comencé a jugar cuando tenía aproximadamente 8 años de edad y bueno, por experiencia propia puedo confirmar que el ajedrez ayuda a una persona a desarrollar el pensamiento lógico-matemático, ayuda a mejorar la comprensión de lectura, ayuda también a desarrollar la creatividad. Estos 3 elementos me parece que son muy importantes para tener un buen desempeño académico, pero también el ajedrez te ayuda en la parte emocional, la parte psicológica. Tienes que aprender a controlar tus nervios, eso ayuda muchísimo el ajedrez, sobre todo si vas a competencias, el pensamiento autocrítico, la tolerancia a la frustración y también aumenta la seguridad en ti mismo. Y bueno, también les voy a hablar un poco sobre las vivencias que he tenido en el ajedrez. Gracias al ajedrez he podido viajar mucho, he conocido muchos lugares dentro de México y algunos también fuera de México. Y bueno, esto me permitió conocer muchas personas, conocer diferentes ciudades, diferentes países. Y esto yo realmente se lo agradezco mucho al ajedrez. Y también hay otra parte que agradezco muchísimo y es que te permite generar amistades muy fuertes, ya que convives con personas que disfrutan de tu misma pasión. Aunque compitas con esas personas, a fin de cuentas la competencia es una cosa y fuera de la competencia pues ya puede ser otra. Entonces también te permite desarrollar amistades muy fuertes. Y bueno, esto es básicamente lo que el ajedrez nos puede aportar. Muchas gracias a Karen Hurtado. Y lo que te preguntaba antes de escuchar a Karen, Kevin, tú normalmente, ¿cómo es un día de entrenamiento como ajedrecista? Bueno, como ajedrecista, prácticamente todo mi entrenamiento está dedicado a la táctica, a la estrategia y algunos temas selectos para mi entrenamiento. Obviamente, eso es personal. Obviamente, yo lo hago por mi propia cuenta, pero también tengo un grupo de entrenadores que me guía a través de clases, ejercicios, me va dejando actividades que tengo que realizar. Y bueno, ya también por mi cuenta, yo tengo, bueno, una nutrióloga que me ayuda mucho en la parte de la alimentación, de la actividad física. Normalmente yo trato de hacer 30 minutos de cardio en la mañana, 30 en la noche. Y bueno, de esa manera también tener una buena condición física. Tal vez no voy a correr un maratón, pero cuando jugamos ajedrez vamos a tener el detalle, por ejemplo, la parte de la atención obliga mucho bueno, al corazón estarnos oxigenando, entonces durante la partida el corazón late más rápido, luego nos puede doler la cabeza, etcétera. Entonces hay que también tener buena condición física para aguantar todo este tipo de procesos que sentimos durante las partidas. ¿Cuál ha sido la peor sensación que has tenido durante una partida? Ahorita hablabas de dolor de cabeza. ¿Te has estresado tanto que llega un momento en que dices ya hasta aquí y te retiras de la mesa? Nunca he llegado a ese punto, pero en el campeonato nacional que fue en León, Guanajuato, en la primera ronda venía con mucho estrés, venía muy preocupado, bueno, tuve ese detalle. Y en la primera ronda me enfermé, me dio un fuerte dolor de estómago, hablé con el árbitro, afortunadamente el torneo era 90 minutos más 30 segundos de incremento, entonces tuve bastante tiempo para ir al baño, mojarme la cara, dejar que el dolor pasara y ya luego regresar a mi mesa. Pero creo que eso fue el momento más estresante que tuve de mi carrera competitiva. Y Miguel, hablábamos también un poco de se come durante estas partidas largas, está permitido o hay como ciertas pausas y qué se puede consumir durante un partido de ajedrez. Bueno, científicamente se ha comprobado de que como hay un desgaste de energía, lo mejor es compensarlo con un chocolate, un plátano, para regular la actividad. Y normalmente hidratarse con sorbos pequeños durante toda la partida. Tomarse 1 litro, 1,5 litros durante las 4 horas es muy importante.
No se lo toma uno constante, o sea, de un tiro, porque si no uno va corriendo al baño. Pero sí, el cerebro requiere humedad y para volver a activarse. Perdón, pero yo de verdad yo no sé jugar ajedrez. Yo no lo he practicado, y por eso voy a hacer esa pregunta. ¿Pero está permitido incluso poder hacer pausas para ir al baño o no? Ah, claro. Okay. Sí, porque cuando uno juega hay un reloj de ajedrez. Entonces, cuando yo no estoy pensando, se detiene mi tiempo y yo puedo ir al baño sin ningún problema. Sí. Sí, porque normalmente en los deportes pues hay medio tiempo y ahí es cuando el jugador puede. Y vemos a veces incluso en el fútbol cómo salen de la cancha o de repente no sabes dónde está el jugador. Bueno, estaba precisamente en el baño, pero bueno, si hay necesidad, se puede, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa. Escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx, soy Jorge Rubio P, con el hashtag Salud y Deporte. A regresar, más preguntas de nuestro público sobre ajedrez. Continuamos en Salud y Deporte. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, soy Jorge Rubio P, @canal14mx, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Vamos a escuchar una pregunta más de nuestro público sobre ajedrez. Hola, soy Aaron Hernández y mi pregunta es, ¿a qué edad es recomendable aprender a jugar ajedrez? Creo que aquí podemos complementar un poco, Hugo, lo que nos comentabas hace un momento. Sobre a qué edad es recomendable empezar a jugar o a practicar ajedrez, comentabas, ¿no? No le puedes enseñar a un niño de 6 años ya como deporte. ¿A qué edad tú considerarías o qué le responderías al público que se puede empezar ya como tomándolo como deporte? Muy bien, sí. Antes me gustaría aclarar. Claro. El ejercicio cognitivo o lo que se está haciendo hace que las células que componen el cerebro, particularmente, que son varias, la glía, la neurona, utilizan azúcar para funcionar. Entonces, cuando tenemos un incremento en la actividad cognitiva, incrementa la necesidad de glucosa. Entonces, por eso es que el cuerpo empieza a generar glucosa para enviarla al cerebro, ¿no? Entonces, no quisiera yo que se malentendiera que están quemando grasa, porque eso no es cierto. Lo que están haciendo es utilizando más glucosa porque está siendo requerida para una mayor actividad cognitiva, que eso es lo que sucede. Que eso, si nos vamos a todo el paso metabólico de cómo la grasa se puede desdoblar y poder convertir en energía y convertirse en glucosa, eso es harina de otro costal. Pero en esencia, cuando tenemos una actividad cognitiva que nos exige mucho, lo que estamos utilizando es mucha glucosa. La otra cosa que me gustaría apuntar aquí es que muchas de estas cosas, por eso se utilizan activadores como es el chocolate, como es el té negro, como es la cafeína, porque esto permite que haya una activación de lo que se llaman los sistemas ascendentes, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a tener es que el sistema se despierta. Entonces, eso te incrementa y te mejora la concentración, la atención y demás. Ahora, para que un niño pueda aprender, necesita tener maduras estas situaciones. Atención, concentración, memoria y demás, etc. Entonces, la atención como tal es la capacidad de poder centrarnos en algún evento del ambiente. Entonces, tenemos un tipo de atención que se llama sostenida, que es el tiempo que podemos ponerlo. La atención dividida, que es cómo podemos separarlo en algunas otras cosas. Y la atención selectiva, poner la atención a, B, C y D. Entonces, en ese sentido, si el niño no tiene maduras estas capacidades cognitivas básicas mínimas, no lo puedes tú engarzar en un tipo de juego que necesita atención, concentración, toma de decisión y selectividad. Entonces, por eso es que tú necesitas que haya un cierto tipo de maduración en el infante para que pueda aprovechar estos beneficios. Y en ese sentido, por eso es que aunque tú le pongas un tablero de ajedrez a los 4 o 5 años, lo que tú tienes que enseñarles son reglas básicas de acuerdo a la maduración atencional que te presenta el niño. Entonces, tendrían que ser partidas muy cortas, con movimientos básicos, porque de entrada nosotros sabemos que el niño tiene poca atención y no es porque sea malo ni bueno, es porque es el nivel de maduración que tiene. Y conforme va creciendo, a los 6 años ya puede poner más atención, a los 8 años, a los 12 años, hasta que tú tienes que un joven en una partida de ajedrez, como lo comenta el maestro, puedes pasarte 4 o 6 horas jugando sin ningún problema, pero porque tu sistema de atención selectiva, sostenida y dividida lo puedes encauzar a un estímulo particular. Pero si tú eso se lo exiges a un niño de 6 años, pues lo único que va a hacer es frustrar
involucrarlo en la actividad y simplemente no se va a engarzar a nada. Entonces, lo que yo recomiendo es que si lo van a iniciar en una etapa temprana en un tipo de actividad de esta naturaleza, tienen que ir desglosando el juego, entendiendo las etapas de maduración. En un principio, juegos muy cortos, con movimientos muy sencillos. Posteriormente se van incrementando conforme avance el grupo etario hasta que se le pueda involucrar en un juego formal. E incluso llegar a una cosa que se llama la regla de los 10 años. La regla de los 10 años en los ajedrecistas internacionales, no sé si siga vigente. Ahí me declaro incompetente intelectualmente hablando. Pero la regla de los 10 años decía que para que una persona pudiera ser considerada competente y poder tener una presencia en ajedrez necesitaría practicar por lo menos 10 años. Y entonces después de los 10 años ya podía ser considerado. Eso le llamaban la regla de los 10 años. Okay. ¿Qué opinas, Miguel? Eso es muy importante lo que acaba de decir el doctor. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros como entrenadores debemos tener cuidado. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar a un joven que entra a media superior de 16, 18 años que un niño de 6 o 5 años. Muchos padres de familia se me acercan y me dicen, ¿a qué edad le enseño a jugar ajedrez? No, pues, el niño puede tener la capacidad de aprender lo básico, los movimientos, pero no forzarlo. Nunca es forzar, ni no explicarle. Si el alfil se mueve en diagonal, el niño de 4 o 5 años no sabe qué es una diagonal. Entonces, lo más correcto es acercarlo regalarle un caballo de peluche o una colcha con cuadritos. Irlo motivando en el subconsciente para que poco a poco se vaya acercando. Y posteriormente enseñarle cómo se juega y jugarlo como juego, como la primera pregunta. La primera base es un entretenimiento, algo lúdico. Después ya cuando el niño empieza a crecer, como dice el doctor, después de los 10 años, ahorita se ha comprobado científicamente, lo único malo que se ha hecho es que los niños los meten a competir a 6 y 8 años. Lo correcto sería ya un nivel competitivo después de los 10 años, de preferencia 12 años, porque ya hay una madurez del cerebro. Además, los entrenamientos que se hacen son de 5 o 6 horas diarias. A veces los mejores jugadores del mundo se entrenan 10, 12 horas diarias. Entonces, el desgaste de energía y estar entrenando es bastante. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Por eso es recomendable que el ajedrez esté en la escuela, en la educación, a partir de los 6 años, como un entretenimiento. Y ya después, cuando pasen a la secundaria, ellos van a pedir que sea juego ciencia. Kevin, cambiando ya un poco la pregunta, ¿qué valores nos puede dejar el ajedrez? Porque sin lugar a dudas, cualquier deporte nos va a dejar diferentes. Hay algunos que repiten, pero ¿tú cuáles consideras que son los principales que deja el ajedrez? Bueno, yo creo que la parte de responsabilidad es una de ellas. A final de cuentas, campeones del mundo y prácticamente cualquier jugador serio de este deporte puede decir que lleva sus propios entrenamientos. Por ejemplo, nadie tiene a su mamá, su papá detrás de nosotros diciendo, hijo, estudia, hijo, échale ganas. A final de cuentas es una actividad que nosotros escogimos para poder desarrollarla y en nuestras manos está nuestro progreso. La otra yo creo que sería la toma de decisiones. Desgraciadamente en la actualidad muchos de amigos, conocidos, etcétera, tienen el detalle que les cuesta mucho trabajo decidir. A veces tienen oportunidades muy buenas, no solamente en ajedrez, sino en la vida. Entonces, el hecho de decir es que mi mamá no me ha dicho qué hacer, es que no tengo todavía la capacidad de entender qué va a pasar más adelante o visualizar más adelante qué es lo que puede suceder si eligen la opción 1 o 2. Eso también es lo que nos deja el ajedrez. Y tercero, bueno, obviamente el compañerismo y demás, porque a final de cuentas, afuera de las 64 casillas que tiene el tablero, ya no es la rivalidad con la otra persona. Hay jugadores que nos enfrentamos en muchos torneos, pero al día de hoy somos súper amigos, nos mandamos mensajes, nos quedamos de ver, incluso salimos de un torneo y podemos seguir pues conversando y platicando de otras cosas. Entonces, ¿sí consideras que una persona que practica ajedrez va a tener una mejor toma de decisiones que una persona que no lo practica? Considero que sí, porque a final de cuentas el ejercicio se puede ver a pequeña escala. El hecho de que, bueno, si yo muevo una pieza a tal casilla, me la capturan o no la capturan. Pero si vemos a la realidad afuera en la vida real, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Si yo decido echarle ganas a la escuela, si yo decido entrar a mis clases o no entrar, ¿qué es lo que pasa?
Entonces, de esa manera, muchas personas no van irresponsablemente dejando que la vida fluya, sino que también pueden tener control propio de su destino a través de las decisiones. Entonces, creo que si el ajedrez nos da esa oportunidad o nos desarrolla esa habilidad. Y hablando de la ayuda que nos da para controlar ciertos aspectos de la vida, Hugo, ¿nos ayuda también a controlar las emociones o nos enseña a controlarlas? Sí, es que ahí hay varias cosas. Primero, quisiera retomar lo de la toma de decisión. La toma de decisión tiene que ver con la región frontal del cerebro. Y entonces la toma de decisión cuando se practica, te mejora la toma de decisión, ¿no? ¿A qué me refiero? Eso es incluso en la vida cotidiana. Si tú estás acostumbrado a tomar tu decisión, qué ropa me pongo, hacia dónde voy, qué tengo que hacer, qué tengo que trabajar, madura tu corteza prefrontal y entonces tomas mejores decisiones y eso se hace. Si alguien toma las decisiones por ti, no madura y entonces te vuelves un adolescente tardío, alguien que no puede tomar una decisión por sí solo. El ajedrez permite eso. El que tú puedas tener esta ponderación en si muevo la pieza A o B y obtengo tal resultado a partir de este movimiento y es constante, eso madura la corteza. Así se ha demostrado que los niños que juegan ajedrez mejoran su puntuación en toma de decisión. Mejora la impulsividad porque tienen que mantenerse expectantes a cuando es su turno. Y eso les permite entonces tener un mejor manejo en la regulación emocional, porque hay que recordar que muchos de los problemas emocionales pueden venir por la impulsividad. El niño no puede controlarse, no puede regularse, explota y asciende a una cuestión y entonces eso nos lleva. Ahora bien, no solamente tiene que ver con emociones de esta naturaleza, sino también puede traer algunas consecuencias. El que sea, y hace ratito lo decía el maestro, me pareció un comentario sumamente importante, cuando se malentiende esta situación y se expone a los niños pequeños a una cuestión competitiva, activan el eje hipotálamo pituitario adrenal, que es una cuestión que tiene que ver con la sobrevivencia. Y esto a nivel central activa la amígdala, que tiene que ver con el miedo y que tiene que ver con su conexión hacia la parte del frente del cerebro, y lo que hace es activa la parte de impulsividad. Y entonces, paradójicamente, si tú metes al niño en una cuestión de competencia mal interpretada, estás facilitando un eje que hace que se promueva la impulsividad y un mal control emocional. Entonces se vuelve un arma de dos filos. Si yo lo tomo de la manera adecuada, puedo ayudarle a entrenar y regular la emoción. Pero si yo lo pongo en una cuestión competitiva mal interpretada, puedo echar a perder y puedo inclusive volverlo con un descontrol emocional más importante. Y además ese impulso puede llevar a que, pues, tal vez es lo de menos, ¿no? Pero que vaya a perder la partida. Porque como no tomó una buena decisión y lo llevó este impulso, al final tal vez movió una eso se llama pieza síndrome de Kotov. El síndrome de Kotov es un síndrome en el cual cuando un ajedrecista se ve en una jugada crucial, pero no encuentra la jugada correcta y dadas las presiones ambientales, en muchas ocasiones toma impulsivamente la decisión y esto lo lleva a perder. Eso lo han llamado como un síndrome. Lo que pasa es que en el ajedrez, ya como uno lo practica, el mismo juego y el mismo profesionalismo que lo está haciendo uno como algo parte de uno empieza a desarrollar ciertos controles. Por ejemplo, el control de la paciencia, el control de no desesperarse, control de esperar, saber cuándo hay que dar, porque el ajedrez es una guerra de ideas y la idea es vencer al otro intelectualmente. Entonces, requiere concentración, atención, tensión. Hay 25, 30 elementos que se deben de desarrollar y a través del tiempo el jugador. Por ejemplo, un gran maestro, uno lo ve jugando y está totalmente tranquilito, pero por dentro está sufriendo, ¿sí? Y hay muchos jugadores que no son muy inquietos, muy nerviosos y están con los pies moviéndolos. Tal vez empezaron antes de tiempo, ¿no? Tal vez eso fue lo que les pasó y por eso son así. Vamos a hacer nuestra última pausa. Escríbanos, por favor, en nuestras redes sociales, @canal14mx, soy Jorge Rubio, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Al regresar escucharemos sus opiniones sobre ajedrez. Continuamos en Salud y Deporte. Vamos a escuchar sus opiniones sobre ajedrez. Sí, aprendí a jugar ajedrez cuando era chiquito. Sí, desde la secundaria aprendí con amigos y con algunos familiares y algún maestro también nos enseñó. No, yo empecé a jugar desde como los 4 o 5 años. Me lo enseñó un amigo, de hecho fue campeón nacional.
y era mayor que yo y empecé a jugar y claro, me hacía el clásico, el pastor. Pero después fui aprendiendo y ya después ya competíamos. Bueno, bien, es la estrategia a partir de los movimientos específicos de cada pieza y de ahí adelantarse, ¿no?, a lo que puede hacer el contrincante y comerse sus piezas. Sí me gusta porque creo que es una actividad que te ayuda tanto a desarrollar nuevas perspectivas, ya que la ventaja que te da es que para ganar necesitas el poder visualizar diferentes jugadas, diferentes ángulos. Entonces, el hacer eso, al final se refleja en la vida diaria. Tristemente, pues es un deporte que no es comercial, entonces pues no hay quien lo patrocine como tal. Es muy bueno, pero no tiene suficiente difusión. Como que han habido auges de que se juega y se deja de jugar, se juega y se deja de jugar. Y yo creo que si difundimos más el ajedrez sería bastante interesante. Personalmente me he ido como en momentos de ansiedad, ya que te demanda tanta atención y pues tanto pensar, que se te olvidan ciertas cosas que tal vez en un momento de problemas o de estrés te ayuda a bajarlas. Y terminando esta sesión de ajedrez, tras tanta concentración, tanto interés en lo mismo, pues puedes retomar tus mismos, ahora sí que llamémoslo problemas o situaciones, de una mucho mejor manera, ¿no?, ya que estás mucho más liberado mentalmente. Tristemente por la pandemia, como no he podido ir a jugar en persona, ha tenido que ser en línea. No es lo mismo, falta esa convivencia, ¿no?, en el caso de jugador por gusto. Sí, no. Yo lo recomendaría desde que empiezan a caminar. Es muy, muy interesante, nada más que como los niños son muy distraídos, pero sí ya que empiecen con una organización en su vida, se me hace que sería interesante, los 3, 4 años. Muchas gracias, como siempre, por sus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Miguel, me gustaría tocar el tema de cómo educa el ajedrez. Bueno, desarrolla uno ciertas cualidades, como hemos estado platicando. Entonces, sí, el ajedrez es muy importante que en la educación esté este juego como algo lúdico para los niños, porque a través del juego uno va aprendiendo. Por ejemplo, en los países de Rusia, China, ya lo tienen antes de aprender a leer y escribir. Primero les enseñan a jugar ajedrez. El enseñarles a jugar los va llevando de la mano a entender y a aprender el conocimiento, tener concentración, tensión, atención, todas las cualidades que desarrolla el juego. Por eso es muy importante enseñar a través del juego a aprender. Y hablamos también un poco de que ayuda a pensar. Y que ayuda a que sean mejores en matemáticas, ¿no? Porque es un dolor de cabeza, creo que todos los padres de familia, cuando llegan con la tarea de matemáticas, el ajedrez va a ayudar incluso en eso, ¿no? No, totalmente. Yo me acuerdo que en secundaria yo no podía con las matemáticas ni con la química, pero cuando ya tuve la oportunidad de jugar 7 o 8 meses el juego, ya todo lo veía. Yo nomás llegaba, escuchaba al maestro y todo se me quedaba. Yo no entendía por qué. Pero gracias al juego, que era captarse, concentrar, sintetizar y tener la capacidad memorística, lo grababa y me iba mejor que estar estudiando. De haber sabido, si no, acabamos estudiando comunicación. Hugo, me gustaría también tocar un tema muy importante y lo comentábamos al inicio del programa. ¿Cómo ayuda el ajedrez a las personas adultas, sobre todo para tal vez retrasar alguna enfermedad como Alzheimer, demencia? Sí, pero primero un apunte. Aquí el punto particular es que el ajedrez te permite el pensamiento lógico, ¿no? Porque te ayuda a la estrategia. Entonces la matemática tiene la lógica inmersa dentro de las operaciones y eso hace que se te facilite. El ajedrez se ha utilizado como herramienta terapéutica, que eso es una cuestión muy importante, pero también se ha encontrado que diferentes patologías se benefician del ajedrez. Pero en la cuestión terapéutica se ha utilizado para mantener activos en términos cognitivos a pacientes de adultos mayores y esto ayuda a que enfermedades como el Alzheimer tengan un retraso. Ojo, no lo quita, no lo revierte, sino permite que haya una mejora, permite que incremente su calidad de vida. En pacientes con esquizofrenia se ha encontrado que les ayuda a mejorar su concentración, su atención y de manera significativa una mejor interacción con el medio. Entonces se ha utilizado también como herramienta terapéutica. Pacientes con autismo se han beneficiado del ajedrez dado que les permite engarzarse en una actividad y dejar de prestar la atención al medio. Y también se ha encontrado que tienen beneficio. Inclusive en niños pequeños con problemas de conducta se ha encontrado que la práctica del ajedrez los ayuda a regular cuestiones de impulsividad, ¿no? Entonces podremos decir que una persona que ya tiene un daño
no, obviamente no se va a curar porque el Alzheimer no tiene cura, pero le va a ayudar en tener una mejor calidad de vida. Totalmente. O sea, le va a permitir mejorar algunas de las funciones cognitivas, ¿no? Toma de decisiones, atención, concentración. Y esta activación se puede reflejar en una, si no una reversión, pero sí un detener el curso de la enfermedad y que tenga el paciente más años con una mejor calidad de vida. Muy interesante todo lo que estamos platicando este día. Cambiando un poco la perspectiva, Kevin, ¿por qué vemos tan pocas mujeres jugando ajedrez? Incluso hay una serie que recientemente se dio a conocer, Gambito de Dama, me parece se llama, y justamente habla de esto, ¿no? ¿Por qué crees tú que haya tan pocas? Yo creo que es más que nada la forma en la que nos han presentado el ajedrez. Si uno se imagina una persona jugando ajedrez, se imagina una persona de 60 años, hombre, cabello canoso, regordete, sentado frente a un tablero durante horas. Y la realidad es que el ajedrez no tiene sexo, no tiene género, no tiene edad. Prácticamente el ajedrez, me gusta mucho una frase que decía Alonso García, que dice: el ajedrez es un vasto mar donde un mosquito bebe y un elefante se baña. Eso significa que dentro del reino animal existen muchos animales de distintos tamaños que se pueden beneficiar de ese mar. Y la realidad es que, bueno, en el caso específico de las mujeres, tal vez es más que nada la forma en la que nos presentan el ajedrez, que no se animan a veces a jugar porque piensan que es muy difícil, que es un deporte de hombres, que es un juego que solamente es para señores grandes, pero la realidad es que no. Muy buenas jugadoras han salido de México, por ejemplo, de otras partes del mundo también, y yo siento que el primer paso para incluir a las mujeres dentro del ajedrez es eliminar los torneos femeninos, porque esa es la realidad. Si quitamos la premiación por ser mujer solamente y permitimos que hombres y mujeres nos reunamos en la misma sala de juego, tengamos las mismas conversaciones, tengamos las mismas oportunidades, vamos a poder también acercar más a las niñas, niños, etcétera, que quieran participar en esto. ¿Coincides, Miguel? ¿Esa sería una buena forma? Sí, inclusive lo interesante después de esta serie, y estábamos enclaustrados nosotros por la pandemia, el único de los pocos deportes que vino a desarrollarse y ya se ha impulsado fuertemente ha sido el ajedrez. ¿Por qué? Por ejemplo, en la serie esta habla de una niña que tiene problemas, pero no es tanto los problemas de adicción, porque como ella va aprendiendo a jugar, subiendo su nivel, ya no, al final cuando juega con el ruso, ya no está tomando ni alcohol ni nada, simplemente se está dedicando profesionalmente. Entonces sí, el ajedrez ayuda mucho a eso, y también a las mujeres, cuestión cultural, en muchos países la han tenido un poco relegada, pero la mujer hoy actualmente, con esta serie y en muchas actividades deportivas, ha estado penetrando en todas las cuestiones culturales. Y hay un libro de Laszlo Polgar que dijo, el genio no se nace, se hace. Él tiene 3 niñas. Judith Polgar en los 80s, en los 90s, le ganó a los mejores jugadores del mundo. Inclusive a Kasparov, que habló mal de las mujeres, ella lo demostró ganándole 2 veces a él en torneos. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad a los 3 por haber estado aquí con nosotros para hablar de ajedrez. Muchos temas se quedan, por supuesto, sobre la mesa y esperemos que, como siempre en este programa, les hayamos dejado un poco de conocimiento sobre un deporte nuevo, como lo queremos hacer en cada uno de estos programas de salud y deporte. Te agradezco muchísimo, Kevin, por haber estado con nosotros. Por favor, dinos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. En Facebook me encuentran como Kevin Osuna y en Instagram como Kevin-Osuna 1179. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Un fuerte abrazo. Miguel, compártenos también tus redes sociales, por favor. En Facebook como Miguel Castelán y en Twitter @micastelán, y mi correo es micastelán@gmail.com. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Por favor, Hugo, tus redes sociales. No me la sé bien. Pero en realidad son las de laboratorio. Pueden seguir, es Laboratorio de Neuropsicofarmacología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es lo mismo en Twitter, lo mismo en Facebook.
pueden buscar en la página de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Psicología, como Dr. Hugo Sánchez Castillo. Ahí aparece el laboratorio que dirijo y las diferentes líneas de investigación en las cuales trabajo. Perfecto, y ahí también ya aparecen en pantalla las redes sociales. Muchísimas gracias, Miguel, Hugo, Kevin, por haber estado aquí con nosotros. Sobre todo, gracias a ustedes que nos permitieron nuevamente entrar a sus hogares. Escríbanos, por favor, a nuestras redes sociales, @canal14mx, soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos en la repetición a las 8:30 de la mañana. Hasta la próxima.